La paz del Señor sea con todos ustedes. Es un gran privilegio en esta mañana compartir este culto de alabanza y de adoración, en el cual ya nos hemos gozado muchísimo, ¿verdad? No hay como estar en la presencia del Señor. Es el mejor lugar donde podemos estar. Cuando estábamos adorando y alabando al Señor, venía un pensamiento a mi mente. Ese pensamiento de cuando Juan estaba en el Espíritu. Fue un momento muy tremendo, muy precioso que Dios le dijo algo muy claro. Él tuvo una visión y vio que había una puerta abierta en el cielo. Y el Espíritu le dijo, sube acá y te mostraré mi gloria. Hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en ese tiempo de adoración y de alabanza, cuando nuestro deseo es honrarle y buscarle, Dios nos muestra que tiene más para su pueblo. Y Dios le dijo, sube acá, te voy a mostrar. Yo te quiero decir, iglesia, en esta mañana, Dios tiene más para ti. Dios tiene bendiciones para tu vida. Prepara tu corazón para que puedas oír su voz, no mi voz, porque seguro que mi voz es torpe, pero lo que el Señor tiene que decirte para ti. Y la verdad que me he gozado muchísimo en esta mañana, cuando he podido ver que ya casi no había ni sillas para poderse sentar. Pastor, ¿es un problema o una bendición? Una bendición problemática. El pastor siempre tiene algo que sacar punta, ¿verdad? Una bendición problemática. Ahora tenemos el privilegio de visitar muchas iglesias y me decía un pastor, me preguntaba y me decía, mira, es que no sé qué tengo que hacer, pero la gente se me marcha. La gente se va. Yo le digo, mira, ocúpate de que la presencia de Dios no se vaya. Porque si la presencia de Dios está, la gente no se irá. Al contrario, la gente vendrá. Vendrán al encuentro del Creador, al encuentro del Dios verdadero, al encuentro de este Dios que lo necesitamos en nuestra vida, porque es el que nos llena de bendiciones, es el que llena nuestro corazón. Busquemos siempre esa presencia de Dios. El título a la palabra que en esta mañana quiero compartir con vosotros es que hace pocos días hemos estado estrenando un año. Hemos dado comienzo a un año nuevo. Y el mensaje lo he titulado Un año nuevo lleno de bendiciones de Dios. ¿Cuántos no que deseamos y queremos que Dios nos bendiga, verdad? Que nos bendiga en todas las áreas de nuestra vida, que nos bendiga en todos los aspectos, es nuestro deseo, y cuando iniciamos un año, sin duda siempre tenemos ese anhelo de decir que en nuestro corazón anidamos sueños, anidamos esperanzas, anidamos algo que deseamos que sea colmado y que sea una realidad en nosotros. ¿Cómo poder ver convertidas todas esas promesas de Dios en nosotros? La respuesta es sencilla. Cuando creemos y permanecemos firmes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver grandes cosas de cómo Dios obra con nosotros. Me quedaba con una frase de esta mañana en la alabanza. A veces pasan esas frases desapercibidas, pero sabes, estábamos cantando al unísono y decíamos que adoramos al Dios de lo imposible. ¿Cuántos creen esto, familia? Adoramos al Dios de lo imposible. Y si estamos aquí es porque estamos creyendo que Dios puede obrar todavía grandes cosas que nosotros ni nos podemos imaginar. Cosas que a lo mejor ni sospechamos en nuestra mente, pero nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Donde nosotros no llegamos, Él llega con su poder. Y eso es lo que nos permite que tengamos una fe viva, porque creemos no en un Dios que está muerto, sino en un Dios que vive y que vive en nuestros corazones. A Él sea la gloria. Por lo tanto, en este texto que nos leía nuestro hermano en Josué 3, os quiero invitar que ahí podáis tener vuestras Biblias abiertas. ¿Sabes por qué? Porque mira, en la historia de la Escritura nos damos cuenta que cuando Dios quería llevar a su pueblo a un nuevo nivel, siempre les hacía cruzar algo.
Algo tenían que cruzar. Son diferentes textos en la Escritura, diferentes momentos que nos encontramos, cómo el pueblo de Israel tuvo que cruzar algo. Unos ejemplos. Éxodo 14, cuando tuvieron que cruzar el Mar Rojo. ¿Recuerdan la historia? Josué 3, cuando tuvieron que cruzar el Jordán. Pero más adelante todavía está el texto de Éxodo 15, cuando tuvieron que cruzar el desierto, y aún más Éxodo 19, cuando se nos habla que el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Sinaí. Cada vez que Dios quería llevar a su pueblo a un nivel superior, a algo mejor para sus vidas, tenían que tomar una decisión, y esa decisión era que tenían que cruzar, tenían que avanzar, tenían que ir hacia adelante. Ir a otro nivel es entender y saber que Dios quiere que podamos crecer en nuestra vida espiritual, que Dios tiene algo mejor para nosotros, pero tenemos que decidir avanzar. No nos podemos quedar en un mismo lugar. La historia bíblica nos dice que Israel, después de la salida de Egipto, estuvo en el desierto durante 40 años dando vueltas. Durante todo este periodo estuvo viviendo en un territorio que era hostil, un territorio árido. Por más que buscaban terrenos productivos, no lo encontraron. Pero sin embargo, al otro lado del río Jordán, estaba Canaán. Canaán, que era esa tierra prometida, esa tierra que Dios les había prometido, una tierra que era un lugar productivo, un lugar de bendición. ¿Y sabéis cómo le llama la Biblia a esa tierra? ¿Una tierra qué? ¿Qué fluye? Leche y miel. Fijaos, qué contraste. Por un lado, una tierra que era difícil, una tierra de necesidad, una tierra de sufrimiento, pero por otro lado, Dios pone delante de ellos una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra que Dios les había prometido. En esas dos tierras se nos están mostrando dos cosas, la necesidad, pero al mismo tiempo también podemos ver la bendición que Dios tenía para su pueblo. Nos muestra también que la tierra esta de Egipto era una tierra de esclavitud, tierra de muerte, pero esta tierra que Dios promete a su pueblo era una tierra que había vida, que había cosas buenas, que había bendición. Pero entre ambas tierras los separaba el río Jordán. Era esa separación que había. Era eso que realmente el pueblo de Egipto tenía que cruzar. Y Israel tuvo que tomar una decisión que no era fácil, era quedarse en el desierto o seguir avanzando. Quedarse en ese desierto que estaba lleno de necesidades o cruzar ese río, que era la promesa que Dios tenía para su pueblo. El texto que hemos leído se nos habla en el versículo 1, que Josué se levantó de mañana y partió de Sitim con todos los hijos de Israel. Fíjate, a veces esas palabras que se nos quedan ahí como un poco desapercibidas, pero dice que el último punto donde estuvo el pueblo de Israel paralizado fue en Sitim. Sitim era una ciudad que después de todos los 40 años que habían vivido en el desierto, llegaron hasta ahí, hasta Sitim, y estuvieron ahí parados. No se nos dice cuánto tiempo estuvieron, posiblemente días, semanas, meses, no lo sabemos, pero estaba ahí el pueblo atascado, parado. Y fue en ese momento, que Dios tuvo que darle indicaciones, instrucciones a Josué. Le dijo, ya es hora de que avancéis. ¿Sabes? Encuentro un principio espiritual en este texto. Y es que muchas veces en nuestra vida
espiritualmente nos podemos encontrar como este pueblo de Israel que estaba paralizado en Sitim, que no sabía dónde tenía que ir, que no sabía cuál era el camino que tenía que seguir adelante. Encontrarnos en Sitim es encontrarnos como decir, ¿y a dónde voy, Señor? ¿Cuál es el camino? Y pueden pasar días, meses, semanas, años, y como que nos encontramos que nuestra vida espiritual no avanza, que estamos paralizados. Yo no sé si tú te encuentras así hoy aquí en esta mañana, pero te quiero decir que Dios quiere en esta mañana que tú puedas avanzar y puedas dejar tu Sitim, porque Dios tiene cosas mejores para ti. Avanzaron desde Sitim y llegaron a la orilla del río. Ese río Jordán, ese río que significaba un avance de ir a un nuevo nivel, de crecer, de dejar atrás toda una historia que no era agradable. El nombre de Jordán en el original significa fluir. Qué interesante esa palabra. Cruzar el Jordán significaba que tenían que dejar atrás lo que eran para ser lo que Dios quería que fueran. ¡Wow! Cuando pienso en esto, muchas veces tenemos que decidir dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Dejar atrás donde estamos, donde nuestra vida ha estado paralizada, para poder llegar a donde Dios quiere que estemos. Nuestros pensamientos tienen que morir, y los pensamientos de Dios son los que tienen que reinar en nuestras vidas. Por eso, qué bien lo supo definir cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos. En ese capítulo 12 le dice, en el versículo 2, no os conforméis a qué, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es... Wow, pastor, aquí se conoce Biblia, ¿eh? Amén, amén. Dios tiene más para nosotros. Dios quiere que nos renovemos. Dios quiere que nuestras vidas no se conformen a este mundo, a este siglo, sino que seamos transformados, que podamos conocer que la voluntad de Dios es algo que es agradable y perfecta. Cruzar el Jordán es estar dispuestos a ser transformados por un Dios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hacer, hasta poder llegar a tener la mente de Cristo. Cruzar el Jordán es estar dispuesto a dejar atrás y renunciar a nuestros pensamientos y tomar los de Dios para que podamos ser transformados. Ahora bien, este escenario, la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel no era fácil. No era fácil. El río Jordán estaba demasiado crecido, se nos dice que era primavera. El ancho del río, según los estudiosos, dicen que podía llegar a tener hasta 20 y 30 metros de anchura. Y en lo más profundo del río podía haber una profundidad de 3 hasta 4 o 5 metros de profundidad. ¿Se imaginan ese escenario? No solamente eso, sino que se contaba que el pueblo de Israel llegaban a ser como casi 2 millones de personas que tenían que cruzar ese río. Ese es el escenario. Algo
materialmente imposible, ¿verdad? Algo que no concibe nuestra mente, cómo se puede cruzar ese río. Me imagino cuando Josué ordena allí al pueblo, bueno, deteneros aquí a la orilla del río. ¿Cuántas cosas no pasarían por la mente de todas aquellas personas que veían aquel río? Yo no sé lo que tú pensarías, pero yo pensaría, aquí nos morimos todos. Aquí no se salva nadie. Esto es imposible. Fíjate hasta dónde nos ha traído Josué, hasta el punto que aquí vamos a acabar con nuestra vida. ¿Cuántas cosas no pensarían? ¿Cuántas cosas no pensamos ante situaciones que humanamente consideramos que son difíciles, que son imposibles, que no las podemos realizar? Dios, lo que me estás pidiendo yo no lo puedo hacer. No lo vamos a conseguir. Crea frustración en nosotros. Crea desánimo. ¿Sabes lo que encuentro en este texto? No hay ni una sola queja que se registre en esta historia. El pueblo no se quejó. No hubo ningún malestar. No se recoge en ningún texto. En ningún versículo se recoge de ello. Y me pregunto yo, ¿cómo reaccionamos a veces ante las situaciones que vemos complicadas? Lo primero que surge a veces de una forma natural es la queja. Nos quejamos, ¿verdad? Nos sentimos mal. Nos entristecemos. ¿Y sabes lo que pasa cuando esto ocurre? Que estamos dejando de ver la gloria que Dios tiene para nosotros. Porque la queja produce dudas y la duda apaga la fe. Lo contrario a la fe es la duda. Cuando hay dudas no tenemos fe. Y yo les digo en el nombre del Señor, somos un pueblo de fe. Somos un pueblo que creemos. Un pueblo que creemos que Dios puede hacer grandes cosas. Y nos dice el texto, en este versículo 1, que cuando llegaron allí, reposaron 3 días antes de pasarlo. Reposaron allí. Muy interesante. Antes de pasar el Jordán, antes de dejar atrás toda la historia, tuvieron que descansar de sus cargas. Reposar es descansar, es quitarte todo ese peso que llevamos o que llevas encima, esa carga que te está agobiando. Dice que allí reposaron durante 3 días. Y sabes, la carga que llevamos a veces sobre nuestras espaldas tiene la capacidad de poder detener que podamos avanzar. Las cargas nos impiden ir hacia adelante, porque la carga nos minimiza, nos hace pequeños, nos encoge, nos detiene y hace que nuestro caminar y nuestro andar sea pesado, sea duro. En esos 3 días me imagino que tuvieron tiempo para descansar de sus cargas. ¿Dónde estriban
los grandes errores cuando tomamos decisiones que marcan nuestra existencia? Pues muchas veces, cuando tomamos decisiones con la premura de cargas que estamos llevando sobre nosotros y que no nos permiten ver las cosas claras. Pero Dios le dio la oportunidad de que el pueblo tenía que quitar de sus vidas todas aquellas cargas, tenían que descansar para hacer que su avance sea un avance ligero. Esa tranquilidad antes de obrar es la que experimentaron aquel pueblo cuando dice que reposaron allí antes de pasarlo. Hermanos, es en la presencia de Dios donde podemos descansar de nuestras cargas. Si hay algo que he podido aprender, es que Dios no nos quita las cargas, pero Dios sí que recibe tus cargas. A veces oramos, Señor, quita mi carga, pero ¿por qué no oramos, Señor, recibe mi carga? Porque cuando yo tengo la seguridad de que Dios recibe mi carga, mi pesar, puedo tener la paz de que está en las mejores manos que puede estar, que es en las manos de nuestro Dios. Siempre el enemigo intentará asustarnos, intentará paralizarnos, intentará ver esa intranquilidad que creará en nosotros para sacarnos de quicio, porque querrá quitarnos la paz de nuestro corazón. Y se inventará cualquier historia para tratar de que no avances. Pero mira, si hay algo que podemos tener la seguridad, es que las tormentas no fueron hechas para matarnos, sino que fueron hechas para probarnos la clase de fe que cada uno de nosotros tenemos. Y yo les puedo decir con toda seguridad que ninguna tormenta en este año 2026 les va a ahogar. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Porque Dios tiene bendiciones para nuestras vidas. Antes de pasar el Jordán, antes de cruzar el Jordán, entrega tu carga al Señor. A veces piensas, es que no vamos a poder, porque la carga que llevo es muy pesada. Es más fuerte que mis propias fuerzas, porque muchas veces queremos obrar con nuestros recursos, con nuestras capacidades. Pero la obra no se trata de nosotros, es la obra de Dios que hace a través de nosotros. Y eso me da paz y me da tranquilidad. Muchas personas se pueden sentir agotadas, se pueden sentir tan cargadas en el trabajo, en el ministerio, en su vida, que dicen, es que ya no puedo más. Hermanos, es que por nosotros mismos no podemos más, pero cuando podemos acudir a Dios y decimos, Señor, es que yo no estoy haciendo mi obra, es tu obra. Somos instrumentos en tus manos. Esto cambia la percepción de la vida. Y es cuando yo puedo descansar y puedo decir, Señor, es que yo en ti puedo reposar antes de seguir adelante, porque yo sé que tú me das descanso. Esto me hace entender que podemos tener la seguridad que nuestro socorro viene del Señor. Y podemos decir, Señor, es que a ti te entrego mi historia, aquello que quita la paz de mi corazón, aquello que me tiene quizá como una adicción en mi vida, que me tiene esclavizado, que me tiene atado, que no me permite seguir adelante. Que tantos años llevo intentando que esto desaparezca de mi vida y no puedo. Pero hoy, Señor, yo quiero decidir cruzar este Jordán y dejar atrás todo aquello que no ha permitido que pueda avanzar. Es necesario
para que podamos tener un año lleno de bendiciones, que podamos involucrar a Dios en todo lo que hagamos. Y que Él pueda ir delante de nosotros, que Él pueda ir abriendo camino. Es necesario involucrar a Dios en todos nuestros proyectos, en todos nuestros sueños, en todos los pasos que vamos a dar. Cuando involucramos a Dios en todo cuanto hacemos, tendremos la seguridad que la victoria va a venir de parte suya. Esto es un principio ineludible, es un principio que tiene cumplimiento en nuestra existencia. Si Dios va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Una respuesta espiritual ante un problema material. ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel? Cruzar el río Jordán. Aquello era algo físico, algo material. Como hemos dicho al principio, casi imposible. Era una situación materialmente que salía de la lógica de cualquier pensamiento. No podemos hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta para que aquel pueblo pudiera cruzar el Jordán en seco? La respuesta fue una respuesta espiritual. Dejemos que la presencia de Dios vaya abriendo camino. Y hermanos, aquí hay un principio para nuestra vida. Y es que los problemas materiales tenemos que buscar soluciones espirituales para ella. Muchas veces pensamos que los problemas materiales los podemos solucionar con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, con nuestras posibilidades, con lo que tenemos en nuestra mano, con lo que tenemos en nuestro alcance. Pero hay veces que eso está tan sobrelimitado que no podemos y tenemos que buscar los recursos que vienen del cielo. El Dios de lo imposible que adorábamos. ¿Os acordáis? ¿Cuál fue la respuesta para este pueblo? Dejemos que la presencia de Dios sea la que vaya adelante. ¿Y cuál era esa presencia de Dios? Era el arca que acompañaba al pueblo. El arca era un cofre dorado que simbolizaba la presencia de Dios. Pero era algo más que un símbolo. Significaba que Dios estaba junto a su pueblo, que lo había acompañado a lo largo de todo ese caminar, que era el mismo Dios que estaba andando con ellos, que no les había abandonado. Y esa es la respuesta que Dios le dijo al pueblo: no tengas temor, porque Dios irá delante de nosotros y nosotros caminaremos detrás de la presencia de Dios. En ese arca, dentro de ese cofre de madera, había 3 cosas. ¿Alguien recuerda lo que había? A ver. El maná, ¿sí? La vara de Aarón y las tablas de la ley. 3 cosas había dentro del cofre. 3 cosas que simbolizaban manifestaciones de la presencia de Dios que había acompañado a su pueblo y que los había salvaguardados. ¿Qué me enseña, familia, esto? Me enseña la necesidad que tenemos de buscar la presencia de Dios. Cuando no sabemos qué hacer, busquemos al Dios de lo imposible. Dios nos dará la sabiduría y en esa sabiduría vamos a poder encontrar paz y respuesta para nuestras decisiones. De las indicaciones que Dios da al pueblo era que los levitas tenían que cargar el arca del pacto. Y
Esto me enseña que tenemos que empezar a dejar de cargar lo que nos agobia, lo que pesa sobre nosotros, y empecemos a cargar con la presencia de Dios sobre nuestros hombros. Que sea lo que podamos llevar sobre nosotros, su presencia. Si la presencia de Dios nos tuviera en el arca, se hubiera convertido simplemente en un adorno más, en un símbolo más, pero esto no era así. Por eso, esto me enseña la necesidad que tenemos de que la presencia de Dios nos acompañe en cada área de nuestra vida, en cada decisión que podamos tomar, en cada proyecto que podamos hacer. Ahora bien, antes de cruzar el Jordán, hay una indicación más que Dios le da a su pueblo. Esa indicación la encontramos en el versículo 5, cuando Josué dijo al pueblo: atender. Me imagino las palabras contundentes de Josué, que le dijo: santificaos, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. ¡Wow! Una palabra de esperanza. El Señor hará maravillas con vosotros. Y hermanos, ¿cómo nos gusta oír esto? A mí me gusta oír esto, porque llena mi corazón. Saber que el Señor va a hacer maravillas con nosotros, que va a hacer maravillas en mi vida, en tu vida. Pero antes de eso, hay una indicación que tenemos que llevar a cabo. Y esa palabra era: santificaos, consagraos. Es interesante esa advertencia que Josué da al pueblo. Ese santificaos significa limpiaos, significa separaos de todas aquellas cosas que son ordinarias, que son comunes, y dirigir mi mirada, y dirigir vuestra mirada y enfocarla en el Señor. Y ver que el Señor va a hacer maravillas con vosotros. La ecuación era y sigue siendo sencilla. Confiar en Dios se refleja en hechos. Hechos portentosos de parte del Creador en respuesta ¿a qué? A una fe. Y santificarse significa ese consagrarnos, esa limpieza espiritual que ellos debían tener, que una buena relación con Dios. Tenían que examinar sus vidas, tenían que ver aquellas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y tenían que limpiar sus corazones de todo aquello que no le agradaba a Dios. Siempre que Dios quiera llevarte a un nivel más alto, vas a tener que pasar por ese proceso de poder enfocar tu vida en Dios, de consagrarte a Él, de limpiar tu corazón. Es ese examinarnos cuando analizamos nuestra vida, cuando tenemos que pedir perdón al Señor y arrepentirnos de aquellas cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Eso significa que a veces tenemos que confesar nuestros pecados. Y déjame que te diga algo, porque muchas veces cuando hablamos de confesión, simplemente como que lo relegamos a la religiosidad, a la religión, a lo que enseñó la Iglesia Católica sobre confesar los pecados. Pero también, como un pueblo que ama a Dios, tenemos que entender que tenemos que confesar nuestros pecados, no a los hombres, sino a Dios. Y pedir perdón, y derramar nuestro corazón, y doblar nuestras rodillas. Decir: Señor, esto no está bien. Esto me está quitando la paz de mi corazón. Dios le pide a su pueblo:
Tenéis que limpiar vuestro corazón para avanzar. Tenéis que santificaros. Porque esto se trataba de una batalla espiritual. Había que tener fe en que Dios podía hacer grandes cosas. Había que tener fe en que Dios iba a hacer maravillas al día siguiente. Cuando pienso en esto, cruzar el Jordán significa un antes y un después. Es dejar atrás toda una historia para poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Dios quiere que seamos un remanente en esta ciudad. Iglesia, embajadores, ustedes tienen que ser un remanente. Tienen que ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No podemos desvirtuar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser una iglesia que crea en la santidad, en esa limpieza, que crea en la integridad, en lo que Dios demanda para nosotros. Y mira, yo no quiero con esto crear una presión en vuestras vidas, sino lo que deseo es que haya una pasión por Dios, como nunca la pueda haber. Me gusta esta palabra pasión, porque creo que el pueblo de Dios está perdiendo esa pasión por el Señor. Pero tenemos que permitir que el fuego de Dios vuelva a arder en nuestros corazones, que su Espíritu Santo encienda el fuego de Dios en nosotros y que seamos un pueblo apasionado. Me sorprende tanto cuando puedo ver que hay un partido de fútbol y hay tanta pasión. Pasión que hasta la gente es capaz de pegar, es capaz de hacer cosas que son inverosímiles. Y yo pienso y digo, Dios, ¿dónde está la pasión de tu pueblo? Este pueblo que te ama. Jóvenes, ser jóvenes apasionados por Dios. Vuestro mejor equipo es pertenecer a Cristo. Y que podamos defender su causa, que podamos defender el testimonio del Señor en un mundo de tinieblas y de oscuridad. Muchas veces el pecado nos hace dar vueltas sobre nuestro propio eje y nos confunde. ¿Y sabes lo que pasa? Que a veces acabamos perdiendo el tiempo, dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero Dios quiere que podamos ser un pueblo que hoy decide poner los pies en el agua, que decide cargar con la presencia de Dios y confiar que Dios puede hacer cosas grandes porque nos está dirigiendo a una tierra prometida. Los primeros que tuvieron que tomar el arca fueron los sacerdotes. Los sacerdotes fueron los que tuvieron la responsabilidad de tomar el arca sobre sus hombros y poner la planta de los pies en la orilla del río. No sabemos cuánto tiempo estuvieron en esa posición, pero fueron aquellos hombres que obedecieron a la voz de Dios y cargaron con la presencia de Dios sobre sus hombros. Y fue en ese momento cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua, que de una manera sobrenatural
dice que aquel río se separó y pudieron pasar en seco todo aquel pueblo. Todo aquel pueblo que durante tanto tiempo había estado sufriendo. ¿Qué me enseña esto? Que hoy cada uno de nosotros nos dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes y que tenemos que portar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Porque cuando hacemos esto, hay muchas personas que se van a poder beneficiar, que van a poder recibir, que van a poder llegar a esa tierra que Dios tiene prometida. Dios usará nuestras vidas para que otros puedan conocer a Dios a través de ti. Y esto se dará cuando la presencia de Dios está sobre nosotros. Muchos serán beneficiados de poder cruzar el Jordán en seco. Muchos podrán tener la bendición de poder llegar hasta la tierra prometida que Dios tiene. Y hermanos, esto me enseña de la necesidad que tenemos hoy en día, de que hay muchas personas que todavía están viviendo en una tierra hostil, en una tierra de esclavitud, en una tierra tenebrosa, de oscuridad y tinieblas. Pero Dios te ha escogido a ti para que la presencia de Dios esté sobre tu vida, en tu corazón, y que muchos a través de ti puedan tener la oportunidad de dejar esa tierra de esclavitud y poderse dirigir a esa tierra que fluye leche y miel, que es la tierra que Dios tiene prometida. ¿Por qué no nos ponemos en pie un momentín y terminamos orando al Señor? Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Que podamos dar gracias a Dios por este gran privilegio que tenemos de estar en su casa. Gracias, Señor, porque tu palabra revelada habla a nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos enseña estas grandes verdades del reino. Señor, gracias por esta palabra que recibimos en esta mañana. Señor, yo quiero orar por cualquier persona que se encuentre esta mañana en ese lugar, en Sittim, ahí paralizado, que no puede avanzar. Habla a su corazón, Señor. Que pueda decidir dejar ese lugar y dar pasos de fe hacia adelante. Oh Dios eterno, no nos queremos conformar con quedarnos en Sittim, Señor. Tú tienes mejores y grandes cosas para nosotros, Señor. Oh Dios, danos la fe suficiente para poder descansar en ti, Señor. Descansar de nuestras cargas, de aquello que nos pesa sobre nosotros. Reposamos en ti, Señor. Tú dices que echemos sobre ti toda nuestra ansiedad, que tienes cuidado de nosotros. Y oh Dios, sé tú obrando en nosotros. Recibe las cargas de cada uno de tus hijos y de tus hijas que te entregamos en esta mañana.
y danos la paz suficiente de que tú eres un Dios que está obrando en medio de cada situación. Oh Dios eterno, no queremos despedirnos de aquí sin pedirte perdón por aquellas cosas que quizá hay en nuestro corazón, que en esta mañana tú nos has revelado, que no te corresponden, que no son agradables a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por ello. Confesamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que limpies nuestro corazón. Nos enfocamos en ti, Señor. Señor, y esa atadura que quizá tantos años hay en mi corazón que quita la paz, hoy te la entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que se rompa esa cadena, Señor, esa atadura en mi vida, y que pueda experimentar la libertad que solamente tú traes a nuestros corazones. Hoy, Señor, decidimos portar con tu presencia, cargar con tu presencia sobre nuestros hombros, para que tú nos uses. Y que podamos, Señor, cruzar este Jordán a esa tierra que tú tienes prometida, esa tierra de bendición. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos cruzar nuestro Jordán. Danos la fuerza, la valentía y la fe, Señor, sabiendo, Señor, que grandes y hermosas son las promesas que tú tienes para nosotros. Que grandes son las bendiciones que tienes para tu pueblo. Que en esta mañana en fe ya las recibimos, Señor. Y te decimos gracias por todo lo que tú has provisto para nosotros. Oh Dios eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, al cual le damos la gloria y la honra. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.